Dios te bendiga, hermano. Grande es el Señor, bueno es el Señor, para con su pueblo, para con los que le aman. Aleluya. Gózate en la presencia de Dios. Mira que Dios te ama mucho, aunque no percibas mucho de la presencia de Dios en tu vida, pero ahí está el Señor. Vamos a tener un tema, hermano, que se llama Dios llamando al arrepentimiento. Dios llamando al arrepentimiento. Y vamos a ver en Jeremías capítulo 18, verso 1 al 12, que dice así. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: Levántate y vete a casa del alfarero, y ahí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: No podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel, dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. En un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar y derribar y destruir. Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles, y en un instante hablaré de la gente y del reino, para edificar y para plantar. Pero si hiciere lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerle. Ahora pues, habla luego a todo hombre de Judá y a los moradores de Jerusalén, diciendo: Así ha dicho Jehová. Oiga el mandato de Dios. Así ha dicho Jehová: He aquí que yo dispongo mal contra vosotros y trazo contra vosotros designios. Conviértase ahora cada uno de su mal camino, y mejore sus caminos y sus obras. Mire la respuesta de ellos, la respuesta de Israel, y va a ser la respuesta de mucha gente en este tiempo. Y dijeron: es en vano, aunque nos digas, no vamos a hacer caso. Dice: es en vano, porque en pos de nuestros ídolos iremos y haremos cada uno el pensamiento de nuestro malvado corazón. Habla de seguir a los ídolos, habla de hacer lo que se les antoja, según el pensamiento de la maldad en su corazón. Mire, hermano, cuando dice el tema Dios hablando o Dios llamando al arrepentimiento, Dios lo ha hecho por siglos, que ha estado llamando a que el pueblo se arrepienta. De muchas maneras Dios está llamando al arrepentimiento para que la gente considere su caminar delante de Él. En muchas, miles y miles de maneras, Dios está hablando de que se arrepienta la gente, de que la gente tenga temor de Dios, de que la gente considere cómo va caminando delante de Dios. Dice la Escritura: examina la senda de tus pies, ¿sí? Para que el cojo no se salga del camino. Examina la senda de tus pies. ¿Cómo estamos caminando delante de Dios? ¿En obediencia, en desobediencia, haciendo lo que nosotros queremos o haciendo lo que Dios quiere que hagamos? ¿Cómo estás caminando tú delante de Dios? Dios te ha dicho de una manera y de otra que te arrepientas. Dios te ha dicho de una manera y de otra que arregles tus caminos, que hagas cuentas con Él, que te acerques a Él con un corazón contrito y arrepentido, que busques la manera de vivir conforme al plan de Dios que tiene para ti en esta vida. Eso depende mucho de tu estancia eterna. Aquí se define tu estancia eterna y tu posición ahí en la eternidad. Fíjate bien, hermano. Desde tiempos antiguos, Dios les llama al arrepentimiento, ¿sí? A Jeremías le dijo: vete a casa del alfarero, pero lo quiso hacer el Señor con ejemplo, actuado, ¿sí? Fíjate bien. Jeremías observó a ese alfarero que moldeaba una vasija de barro.
Por cuanto la vasija no era adecuada para lo que se proponía el alfarero, tenía que moldearla de nuevo, hacerla nuevamente, en algo diferente de lo que antes había concebido. Esta parábola tiene varios principios importantes para la obra de Dios en la vida de los creyentes, en la vida tuya. La obediencia de ellos a Dios como quien moldea tanto su carácter como su servicio para Él. Él determina en gran parte lo que Él puede hacer por ellos, lo que Él puede hacer con ellos. La falta de ferviente consagración a Dios puede frustrar su propósito original para ti. Dios mantiene la libertad de cambiar sus propósitos para la vida de los creyentes. Si ha planeado bondad y bendición para ellos y ellos se rebelan contra Él, Dios pudiera entonces convertirlos en una vasija para destrucción. ¿Y qué terrible es esto? Por otra parte, si ellos son, por su propia terquedad, vasijas destinadas para destrucción, pero si se arrepienten, Dios comenzará a moldearlos hasta convertirlos en vasijas de honor y bendición. Y lo ha hecho el Señor por mucha gente. ¿Cuántas veces un vaso de barro, hablando del ser humano, se pervierte, se degenera, se deprava, empieza a hacer cosas horribles, terribles, abominables? ¿Y cuánta es la misericordia de Dios que los ha sacado del fondo del lodo cenagoso y los ha limpiado, los ha transformado? Ciertamente eran vasijas, o éramos vasijas chuecas, torcidas, con muchos defectos, con muchas actitudes terribles, hermano. Y Dios, como es soberano, volví a ser una vasija de ti y de mí, una vasija de honra. Ciertamente éramos para deshonra y deshonrábamos a Dios en todas nuestras actitudes. Pero ahora, cuando el Señor agarró esa vasija, empezó a hacerla de nuevo, a transformar esa vasija que estaba muy mal, chueca, torcida, vaya, deforme. Volvió a hacerla otra vasija, según a él le pareció mejor hacerla. Miren, ahí dice: he aquí como el barro en la mano del alfarero, así son ustedes en mi mano. ¿Sí? Y miren, yo voy a hablar juicios contra la gente, contra la humanidad. Pero si esos pueblos, o sea, los que le está mandando juicio, se convirtieren de su maldad, contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Aleluya. Aquí el verbo arrepentirse significa aplacarse, cambiar de idea y propósito, o reconsiderar. Dios mantiene la libertad, porque Él es soberano, de cambiar sus decisiones pronunciadas y de regular sus relaciones con las personas de acuerdo con la respuesta que le den a su oferta de perdón o a su amenaza de juicio. Otra vez, Dios mantiene la libertad de cambiar sus decisiones pronunciadas y de regular sus relaciones con las personas de acuerdo con la respuesta que le den a su oferta de perdón o a su amenaza de juicio. Las cosas no están predeterminadas ni son inmutables, ni siquiera en la mente de Dios. Él toma en cuenta los cambios espirituales en las personas, aunque Dios no cambie en su propia naturaleza. Conserva el derecho a cambiar de idea y a modificar sus promesas y amenazas explícitas. Nunca se debe aceptar una teología que le niega a Dios esa soberana libertad. Lo vemos en el juicio que había decretado Dios en Nínive, y le puso una fecha y mandó a Jonás. De aquí a 40 días decretó el juicio y decretó el tiempo que iba a venir el juicio. De aquí a 40 días Nínive va a ser destruida. Pero Dios se arrepintió de aquella gente que no sabe distinguir entre su mano derecha y su mano izquierda. Eran más de 120,000 personas, hermano.
Dios quiere que nos arrepintamos, que hagamos caso al llamado de Dios de arrepentirnos. Veamos Ezequiel, capítulo 18, verso 23. ¿Quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor. Son dos preguntas. ¿Quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor. No vivirá si se apartare de sus caminos. En primer lugar, Dios no quiere la muerte del impío. El infierno es real. Por eso Dios no quiere que el impío muera. Porque para siempre jamás va a haber otra oportunidad de estando en el lugar de tormento. Va a estar en el lugar de tormento. Y Él no quiere eso. No quiere que se pierda en la muerte eterna. Dice, no vivirá si se apartare de sus caminos. No, que sí vivirá. Dios promete salvación a cualquiera de los impíos que opten por abandonar sus pecados y volverse a Dios. Nadie está obligado a seguir los pecados de su familia. Dios desea traer a cada pecador a la comunión con Él y nunca le resulta agradable que un impío muera en el pecado. Dice más el 21, dice más el impío si se apartare de todos sus pecados que hizo y guardare todos mis estatutos e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas, en su justicia que hizo vivirá. Aleluya. Bendito Dios. Dice lo que dice el verso 24. Mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, ¿vivirá él? Otra pregunta. ¿Vivirá él? Y la respuesta. Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió. Por ello, morirá. Los justos que confían en Dios y lo siguen no deben pensar que están eternamente seguros si luego se vuelven infieles y rebeldes contra Dios. También morirán tales personas, tal como el que siempre ha vivido en el pecado. Pablo les advierte a los creyentes, si viven conforme a la carne van a morir, pero si viven conforme al Espíritu van a vivir. Aleluya. Veamos Hechos capítulo 17, verso 30. Hechos 17. Verso 30. Dice ahí, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, está hablando de la idolatría. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Mire el llamado de Dios, de que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Sigue Dios ya en el Nuevo Testamento, llamando a la gente a que se arrepientan. Ciertamente, nacimos bajo ignorancia también de nuestros padres, los antepasados, ¿sí? Entonces, ahora, Él perdona ese tiempo, pero no es tiempo de ignorancia, pero ahora ya no, ahora ya el Evangelio está más difundido que en ningún otro tiempo. Ahora hay más libertad para conocer las palabras de Dios, la hermosa palabra de Dios que nos ha hecho libres. Y conocemos la verdad y la verdad nos hizo libres. Y conoceréis la verdad, los que todos no conocen, y la verdad los libertará. Aleluya. Él manda a que todos se arrepientan. En tiempos pasados, antes que llegara el pleno conocimiento de Dios, por medio de Jesucristo, Dios pasó por alto gran parte del pecado humano y de la ignorancia de quién era Él. Ahora que su plena y perfecta revelación ya ha llegado con la aparición de Cristo, se les manda a todos que se arrepientan y crean en Jesucristo como Señor y Salvador. No se hacen excepciones, porque Dios no tolerará los pecados de nadie.
todos deben volverse de su pecado o ser condenados. En otras palabras, el arrepentimiento es esencial para la salvación. Es lo que estamos diciendo el video pasado. Me parece que fue el pasado, donde hablamos de que tienen que arrepentirse y recibir a Jesús como su Salvador personal. Y había una invitación para que repitieran la oración de fe, pero hacerla con fe. Porque Dios no quiere que te pierdas. Dios no quiere que te pierdas, sino que procedas al arrepentimiento. Tan sencillo como eso. Tan sencillo como que Dios no quiere que te pierdas en el infierno. Él quiere que vivas con Él toda la eternidad. Porque ciertamente el cuerpo muere, pero el alma que cree en Jesucristo vivirá eternamente con Dios en las mansiones celestiales. Porque dice Escritura, si este tabernáculo se deshiciera, hablando del cuerpo humano, tenemos otro, creado según Dios, en la justicia, en la santidad de la verdad. Ese tabernáculo es otro cuerpo, un cuerpo glorificado, que va a disfrutar de las delicias de estar en la presencia del Altísimo Dios, el que nos creó, el que nos formó, conforme a su semejanza. Aleluya. 2 Pedro 3:9. Segunda de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Él no quiere que se pierda ninguno, que ninguno se pierda. La demora del retorno de Cristo está relacionado con la predicación del Evangelio del Reino a todo el mundo. Dios quiere que todos escuchen el Evangelio y no desea que nadie se pierda eternamente. Eso no significa que todos serán salvos. No todos van a ser salvos, solamente el que cree. Lo decíamos hace poco. Culmina, fíjese bien, Dios quiere que todos escuchen el Evangelio. Eso no significa que todos serán salvos, porque el que rechace la gracia y la salvación de Dios seguirá perdido. No todos van a ser salvos, solamente aquellos que creen, porque el que rechace la gracia y la salvación de Dios seguirá perdido. No recibió el amor de Dios en su corazón para ser salvos. Por eso Dios les mandó un poder engañoso. Pero se pierden, no se van a perder, no porque Dios quiera. Dios no quiere que nadie se pierda. Pero la gente va a odiar la palabra de Dios. Va a despreciar la palabra de Dios. Va a despreciar el regalo de Dios. Mucha gente está cayendo ahorita en el infierno. Se dice que cada 10 segundos está cayendo una persona en el infierno por no creer en Jesús, por no creer en ese regalo tan maravilloso que Dios dio al mundo, que dio a Jesucristo, lo más valioso que tenía Dios, su Hijo, y lo dio para que tú y yo fuéramos salvos, para que tú y yo nos arrepintiéramos de nuestros pecados. Y aceptarlo no te cuesta dinero, no tienes que vender una casa, no tienes que quedarte pobre, hablando económicamente, para que puedas comprar el reino de los cielos. No, ese pago ya lo realizó Jesús. Ese pago es gratis. Para ti es gratis la salvación, pero a Jesús le costó su vida, su sangre derramada en la cruz, para que tú no te perdieras en el infierno. Marcos 1:14. Marcos 1:14. Dice así: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Jesús
Ahora Jesús mismo les dice a la gente, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. El tiempo se cumplió en que Jesús iba a venir. Y el tiempo de cada ser humano se está cumpliendo poco a poco. Alguien decía en una canción, una alabanza del mundo, que decía, el mundo es el gran puerto, en donde unos llegan y otros se van. ¿Pero cómo se van? Son dos rumbos diferentes. Entonces, antes de que se cumpla el tiempo de tu estancia aquí en la tierra, arrepiéntete de todo corazón. Esto no solamente a los que creen, esto no solamente a los que no creen, que Dios quiere que crean, sino a los que ya creyeron, pero que pueden estar en un estado de impenitencia. ¿Qué quiere decir eso? Que aún no se arrepienten totalmente de las cosas que hicieron o que están haciendo. Aleluya. Lucas 13:1. En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. No hay justo ni a uno. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Igualmente. Vámonos rápido ahí en Apocalipsis capítulo 2. Habla del arrepentimiento, fíjese bien. Ahí también está el Evangelio de Lucas, donde está hablando Jesús también. Veamos, hermano, ahí en donde está Apocalipsis capítulo 2, verso 15. Aleluya. Apocalipsis 2, 1, 5, perdón. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Hay muchos apóstoles que son mentirosos y no son de Dios. Dice el 3, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, porque si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Aleluya. ¿Cuál es el primer amor? Cuando tú tuviste un novio o una novia, eso te marcó para siempre. Para siempre. Porque has tenido 10 novias. La primera es la que es con la que tú recuerdas más y amaste mucho, porque era tu primer amor. Pero ahora, el amor espiritual hacia Jesús se refiere al primer amor profundo y a la devoción de ti a Cristo y a su palabra, porque amabas tanto a Jesús, que querías que todos supieran ese gran amor que tú tenías y que esperamos que todos lo tengan. Nunca se debe terminar. Esta advertencia enseña que no es suficiente conocer la doctrina correcta, obedecer alguno de los mandamientos y adorar en la iglesia. Sobre todo la iglesia debe amar de todo corazón a Jesucristo y a toda su palabra. El sincero amor a Cristo resulta en una devoción extraordinaria a Él, en pureza de vida y en amor a la verdad. Aleluya. Arrepiéntete y haz las primeras cosas que hacías cuando recién recibiste a Cristo en tu corazón. 3:3, Apocalipsis. Dice, acuérdate. La gente se le olvida. La gente se le olvida lo que recibió y lo que oyó.
antes. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Acuérdate de lo que recibiste, de lo que te dio Dios cuando aceptaste a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Está hablando para los creyentes. Pues si no velas, o sea, es de revisarte, examinarte constantemente si estás en la fe, si estás haciendo lo que Dios te dijo que hicieras. Que cuando recibiste a Cristo, le dijiste que lo amabas mucho y que no había nadie como Él, que le ibas a servir y que nadie te separara de Él, pero tú mismo luego a veces te separas de Él por causa de tu pecado, por causa de querer el mundo, las ocupaciones, los afanes, tantas y tantas cosas que te han hecho que te apartes de Dios. Bueno, arrepiéntete, dice el Señor, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué horas vendré sobre ti. Hay falta de memoria ahí, lo que dice este verso, y que no se está velando, o sea, no estás velando, cuidando tu vida espiritual, tu relación con Dios, ¿sí? Y si no sabes, no te acuerdas de lo que debías de haber guardado y de lo que recibiste, vendrá de repente el Señor y no te va a llevar a un lugar de paseo. Qué tremendo. Tú sabes a dónde vas. Si no le haces caso al llamado de Dios para que te arrepientas. Mateo 3:3. Un poquito atrás. Mateo capítulo 3, verso 3 dice: En 3:1. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judas. Judas no tenía propiedad ahí. Predicando en el desierto de Judea. Y les decía: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahí va a venir Jesús físicamente. Ahora va a venir y nadie lo va a ver. No va a venir físicamente, sino que el Espíritu Santo va a arrebatar a la iglesia. Entonces, arrepiéntete antes de que venga el arrebatamiento, si crees en el arrebatamiento. Arrepiéntete porque el reino de los cielos está cerca. Y el reino de los cielos es Jesús. Es el Espíritu Santo, es el Padre. Aleluya. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Subraya esa palabra, confesando sus pecados. Solamente es efectivo el bautismo cuando hay arrepentimiento y confesión de los pecados. Si no, de nada sirve el bautismo si no hay arrepentimiento. Aleluya. Entonces, hermano, sucede pues que cuando el predicador predica y nadie le escucha y nadie le hace caso, entonces está predicando como Juan. Voz del que clama en el desierto. ¿Habrá gente en el desierto? ¿Hay multitudes? No. Él estaba en el desierto, pero cuando vino a Jerusalén, entonces se acercaron a él todo Jerusalén y toda Judea y toda la provincia alrededor del Jordán. Sí, él predicaba allá, pero a algunos toca que no se convierten, que les hablan y les hablamos y les hablamos y no se convierten.
Y no depende del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Aleluya. Hechos 3:19. Hechos 3:19. Dice así. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Arrepentíos y convertíos. Dios ha optado por bendecir a su pueblo con el derramamiento del Espíritu Santo, solo a condición del arrepentimiento, es decir, volverse del pecado y de los caminos de injusticia de su corrompida generación, y de la conversión, es decir, volverse a Dios, escuchar todo lo que Cristo el profeta les dice, y siempre inclinarse a la sincera obediencia a Cristo. Aleluya. Y si bien, a lo largo de la época actual y hasta el regreso de Cristo, Dios enviará tiempos de refrigerio, el derramamiento del Espíritu Santo a todos los que se arrepienten y se convierten, aunque en los últimos tiempos vendrán tiempos peligrosos y muchos se apartarán de la fe. Aún así, Dios promete enviar avivamiento y tiempos de refrigerio o de descanso para los fieles. La presencia de Cristo, las bendiciones espirituales, los milagros y los derramamientos del Espíritu vendrán sobre el remanente fiel que busca a Cristo y vence al mundo, la naturaleza pecaminosa y el dominio de Satanás. Dice bien, arrepentíos y convertíos. Son dos principios que narra la Escritura. Arrepentimiento y conversión. Decimos que la conversión es volver a Cristo, es volver al Señor. Estábamos con el Señor y nos mandó para acá, pero nos quiere volver al Señor. El asunto es de que muchos se arrepienten, pero no vuelven a Cristo. O sea, es un remordimiento a la manera de Judas, que se arrepintió pero no se convirtió. Y otros que pueden convertirse, o sea, volver a Cristo, convertirse, pero no se arrepienten. ¿Qué quiere decir esto? Reciben a Jesús como Salvador personal, pero al no apartarse del pecado, que hicieron de una práctica del pecado, entonces es que en realidad no hubo un nacimiento, un nuevo nacimiento. Siguieron pecando lo mismo. Sí, ellos regresaron a Cristo, pero no cumplieron con otro, arrepentirse. Y estamos hablando del arrepentimiento, que Dios está llamando al arrepentimiento. Dios, arrepentidos y convertidos. Se arrepienten y se convierten. Se arrepienten y reciben a Cristo como Salvador personal y empiezan una nueva vida, un cambio de vida total, un giro de 180 grados. Entonces va a ser manifiesto que en verdad aquella persona se arrepintió cuando ya no sigue haciendo lo mismo que hacía antes. Ahora ya es una nueva criatura. Aleluya. 26:19 de Hechos. 26, 19 y 20. Dice, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Está hablando Pablo de la visión que recibió cuando iba a Damasco para perseguir a los cristianos. Qué tremendo, Pablo. Pero gracias a Dios por su misericordia, porque los sacó de ese error en el que estaba, como nos sacó nosotros del error que estábamos, al seguir y a servir y adorar lo que no es Dios. Ahora, descorridos los velos que teníamos en cuanto a eso, Dios derramó de su bendición y su misericordia. Sigue hablando Pablo. No fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco, Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. ¿Cuál es la señal de una persona que nace de nuevo?
es que está haciendo obras dignas de arrepentimiento. Es el sello de una persona que ha nacido de nuevo. Mientras no haga esto, no hay evidencia de que se arrepintió. Pablo manifiesta ante rey Agripa que en sus mensajes de salvación les recalcaba toda la importancia de demostrar el arrepentimiento con las obras. Ni él ni los demás apóstoles le restaron la importancia debida a las obras, que son consecuencia espiritual y prueba evidente del verdadero arrepentimiento. Fe y obras. Fe y obras. Porque si no tiene obras, la fe es muerta. Y si las obras no tienen fe, son obras muertas. Juntamente las dos cosas. Última cita, hermanos, Zacarías, capítulo 1, versos 2 y 4. Zacarías 1, 2 y 4, ¿qué dice? Se enojó Jehová en gran manera contra vuestros padres. Dice 13, diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros. Ha dicho Jehová de los ejércitos, vuelve a afirmar el Señor, su nombre. No seáis como vuestros padres, a los cuales clamaron los primeros profetas, diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras. Y no atendieron ni me escucharon, dice Jehová. Dice, ¿desde cuándo? Desde mucho antes, toda la eternidad, los antiguos, tiempo pasado, Dios mandaba a uno y a otro a que se arrepintieran. Y hoy sigue hablando el Señor, a través de los voceros, a través de los predicadores, a que la gente vuelva a Dios, se arrepienta y vuelva al Señor. Y si bien, el mensaje de Dios por medio de Zacarías comienza con un llamado al pueblo para que vuelva a Dios, es decir, para que se arrepienta. Dios esperaba que ellos obedecieran y Él a su vez prometió bendecirlos y protegerlos. Él prometió bendecirlos y protegerlos. Aleluya. Vuélvanse a Dios, vuélvanse a mí. Dicen los... Aleluya. Dios les recuerda al pueblo como les había dicho el mismo llamado, les había hecho el mismo llamado a sus padres por medio de los profetas anteriores, pero no se habían arrepentido, no se arrepintieron y así les fue. Por cuanto no se habían apartado de sus malos caminos, los padres perdieron sus oportunidades. No pierdas la oportunidad en este día de arrepentirte de todo tu corazón al Señor. Ellos, los padres, perdieron esas oportunidades y sufrieron las consecuencias de la falta de arrepentimiento. Se cumplieron las advertencias de Deuteronomio capítulo 28, donde están todas las maldiciones ahí, terribles. De igual manera, si los creyentes de hoy viven para los placeres pecaminosos del sistema del mundo actual, también perderán el plan de Dios para su vida, y Él les negará para siempre las supremas bendiciones y el bien que Él se propone para ellos. Otra vez. De igual manera que aquellos no cumplieron las advertencias que Dios les mandaba a través de su palabra, a través de los profetas. De igual manera, si los creyentes de hoy viven para los placeres pecaminosos del sistema del mundo actual, también perderán el plan de Dios para su vida. Y Él les negará para siempre las supremas bendiciones y el bien que Él se propone para ellos. Llamado de arrepentimiento. Arrepentámonos. Arrepiéntete de todo tu corazón y vuélvete a Dios, el cual será amplio en perdonar todo lo que has hecho. Si tú recurres al abogado, que es Jesucristo, Él te va a limpiar con su sangre preciosa de tus pecados y de toda maldad que hubieras cometido, si tú te arrepientes de todo corazón. Digo, Juan, hijitos míos, no pequéis, mas si pecáis, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Tiempo de arrepentimiento, tiempo
de que entregues todo el pecado que ya has acumulado en tu vida. Hay pecados ocultos. Tienes que sacarlos a la luz. Confiésalos. Arrepiéntete. Porque el que confiesa sus pecados, que dice la Escritura, alcanzará misericordia. El que oculta pecado no prosperará, no va a avanzar. Pero el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Y eso es lo que Dios está lleno de misericordia para todos aquellos que se arrepienten. El que oculta pecado, no lo ocultes. Lo ocultas de la gente, pero no de Dios. El que oculta pecado no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Es otra vez que te lo digo. Dios te bendiga, Dios te guarde y arrepiéntete antes de que sea demasiado tarde. Dios te bendiga.